Ya podemos empezar. El doctorado en Humanidades les da la bienvenida a la lección inaugural. Este evento tiene lugar cada año durante el segundo semestre y tiene como propósito mantener vivo el rito de llegada de una nueva cohorte de estudiantes doctorales, en este caso la cohorte 13ª. La conferenciante de este año es la profesora Carolina Fernández Quintanilla, a quien también le extiendo en nombre del programa un saludo muy cálido y naturalmente la gratitud por haber aceptado la invitación a esta ciudad y a nuestra universidad. Carolina Fernández Quintanilla es filóloga inglesa y lingüista especializada en estilística o el análisis lingüístico de la literatura. Actualmente es investigadora postdoctoral María Zambrano en la Universidad de Granada. Es doctora en lingüística por la Universidad de Lancaster en el Reino Unido, donde también cursó sus estudios de máster en lengua inglesa y estudios literarios. Anteriormente cursó su licenciatura en filología inglesa en la Universidad de Extremadura, España. Durante su etapa en Reino Unido fue profesora en lengua inglesa y lingüística en la Queen's University Belfast y la Universidad de Huddersfield. Carolina investiga y publica en las áreas de estilística y narratología cognitivas, con un especial interés en la empatía narrativa y en la indagación empírica de respuesta de lectores o recepción de textos. En la actualidad también investiga las respuestas de lectores a literatura sobre demencia en el proyecto Demencia en las mentes de los personajes y los lectores, una investigación cuya investigadora principal es la doctora Jane Lugea, Queen's University Belfast. Bueno, Carolina se encuentra en este momento dando un seminario intensivo para el doctorado en Humanidades y para la maestría en Estudios Humanísticos. El seminario se llama Investigando los lectores, empatía narrativa y otros fenómenos de recepción literaria desde aproximaciones empíricas y cualitativas. Tanto en este seminario como en la lección inaugural de hoy, Carolina se va a ocupar de un tema con mucha vigencia en los estudios literarios, pero no solamente en ellos. El interés por la empatía es, claro, un interés muy presente en psicólogos, politólogos, filósofos, entre otros, pero es también un tema que permea las discusiones cotidianas e incluso el debate público. La empatía en general y la empatía narrativa en particular convocan una serie de preguntas que a un doctorado en Humanidades le interesa mucho perseguir, como son: ¿qué pasa cuando leemos narraciones? ¿Qué influjo tienen en nosotros las historias a las que nos exponemos? ¿Mediante qué mecanismos el lenguaje desencadena emociones en nosotros? ¿A qué se debe la intensa presencia de ciertas voces poéticas o ciertos personajes ficcionales en nuestras mentes y cuerpos? En fin, ¿cuán capaces somos de asumir otras perspectivas? ¿Cuán deseable? ¿Hay que invitar o no al consumo de narraciones? ¿Qué expectativas depositamos en ello? Lo interesante es que estas y muchas otras preguntas pueden abordarse desde diversas metodologías. En calidad de programa fundamentalmente investigativo, el doctorado en Humanidades también quiere impulsar el debate en torno a las metodologías, a los diversos paradigmas epistemológicos y, por supuesto, los diversos temperamentos científicos. En este contexto de inquietudes temáticas y técnicas investigativas, quiero que escuchen la lección de Carolina y que al final se animen a plantear preguntas. Los invito también a que al final disfruten de unos pasabocas y una copa de vino, que, como saben, también pues estimula los lazos empáticos, a veces en exceso. Entonces le doy la palabra a Carolina. Carolina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Quería daros las gracias otra vez por invitarme a estar aquí con vosotros. Es maravilloso poder intercambiar ideas, enriquecernos mutuamente y, sobre todo, por mi parte, yo voy a aprender muchísimo de vosotros. Solo el día de ayer ya aprendí un montonazo, así que imaginaos lo que me espera en 2 semanas completas. Así que gracias de todo corazón por invitarme y por asistir hoy a la lección inaugural. Hoy vamos a hablar de estas cositas.
primero voy a hablar de mi camino profesional y por qué estudio lo que estudio. También os voy a dar un poquito de información sobre mi disciplina, la estilística, que no se conoce mucho, según donde vaya se conoce más o menos. También voy a hablar de cómo se estudia la recepción literaria en lectores de carne y hueso, cuáles son los orígenes del concepto y del término de empatía. Luego hablaremos de dos modalidades de empatía, que creo que ya lo hablamos ayer también en clase, la interpersonal con las personas en el mundo real y con los personajes de un texto narrativo o empatía narrativa. Y también os voy a hablar un poquito de los proyectos de investigación en los que he estado trabajando y por último os ofreceré algunas reflexiones sobre las bondades y los desafíos que nos ofrece el estudio de la recepción literaria. Y ahí también podemos hacer un poquito de reflexión común, porque creo que todos podemos unir cositas a la diapositiva, ¿vale? Podemos hacer una reflexión común. Vale, entonces, primero mi trayectoria profesional y cómo llegué a interesarme por lo que estudio hoy en día. Como ha comentado Pablo, estudié la licenciatura en Filología Inglesa y eso me hizo interesarme muchísimo por la lengua y la literatura inglesas. Después hice la maestría en Lengua Inglesa y Estudios Literarios y ahí fue cuando conocí la estilística, ¿vale? Entonces, como todos sabemos, la literatura está hecha de palabras, ¿vale? Está compuesta por lenguaje. Sin embargo, a menudo la lengua y la literatura se trabajan de manera aislada. Y eso lo podéis ver simplemente en la estructura de los departamentos universitarios. Tienes lengua y lingüística por una parte, literatura por otra. ¿Vale? Entonces son como dos brazos del mismo cuerpo que no terminan tocándose. No sé cómo, a pesar de que la literatura está hecha de palabras, parece que son entes separados. Entonces, descubrir la lingüística, la estilística, fue para mí el mayor descubrimiento en mi vida académica, porque por fin podía unir mis dos pasiones, la lengua y la literatura, y estudiarlas de manera conjunta como parte de un mismo todo. Así que supe que eso era lo que quería hacer después del máster, hice el doctorado sobre ello y hoy en día sigo trabajando eso. Entonces, durante la maestría, lo que trabajé fue lo que se llama estilística tradicional, que se llama estilística de sillón, ¿vale? Es decir, una persona, un analista, está en su casa trabajando, analizando el texto y punto, ¿vale? Entonces esto se viene haciendo desde los años 60, 70 y en esta estilística tradicional el analista analiza el texto, el lenguaje del texto y usa la introspección para llegar a unas hipótesis, a unas conclusiones y entonces decimos cosas como el lector podría sentir esto y esto en base al texto. El lector va a interpretar esto por esto que dice aquí la historia, ¿vale? Entonces, en este caso, el lector suele ser siempre el lector ideal o implícito, que ya hablamos ayer de ello en clase. Entonces, la introspección está muy bien porque es parte del proceso de análisis. El mismo analista tiene que usar la introspección para saber cómo responde uno mismo al texto, pero solo es una parte de todo el puzzle, de todo el engranaje, de cómo funciona el texto y cómo lo interpretan otras personas en el mundo real. Entonces, durante el doctorado, decidí tomar otro rumbo y centrarme en la estilística cognitiva y empírica. Durante la maestría solo hice el análisis textual, pero me faltaba algo. Yo decía que faltaba algo. Entonces hablé con mi directora de tesis y le dije quiero hacer trabajo empírico y ella me dijo te vas a complicar muchísimo la vida. La tesis no va a tardar 3 años ni 5, va a tardar muchísimo porque el trabajo empírico es muy demandante. Son muchos recursos de tiempo, de tener que conseguir participantes. Si es un grupo social vulnerable tienes que pasar a lo que llamamos en inglés el gatekeeper, ¿no? el guardián de la puerta, pedir la ética, ¿cómo se llama? La aprobación ética, ¿vale? Es muy complicado hacer un trabajo empírico, pero yo sabía que quería hacerlo. Entonces salté a la piscina y hoy os animo a que saltéis a la piscina también y que os aventuréis en ese mundo porque es muy bonito y muy satisfactorio. Entonces, ahora vamos a ver qué es la estilística y antes de nada, ¿qué es el estilo? ¿Cómo definiríais vosotros el estilo? Si miramos las imágenes, vemos estilo en la ropa, en la natación,
en la manera en la que decoramos las casas. ¿Qué os sugiere? ¿Qué puede ser el estilo? Algo único, algo Vale, algo único. propio. Ujú. ¿Qué más? Digamos una especie de marca, de sello, de identidad, Ujú. ¿Y qué es lo que te da esa identidad? características que de pronto lo hagan único. Características. Como alguna manera, como que tengan, digamos, unos patrones que uno diga. Eso es. Como que ahí dice, siendo que sea representativo, como que ahí está el estilo. Eso es. Como con ciertas características repetitivas que son muy propias de algo. Eso es, perfecto. Entonces son elecciones que hacemos. En la ropa, por ejemplo, abres el armario por la mañana y dices, hoy me voy a poner esto y esto. Y a lo largo del año la gente te ve y dice, ah, pues tiene un estilo de esta manera o viste de esta otra manera. El estilo de natación, según la elección que hagas a la hora de nadar, pues el estilo mariposa o el estilo de espalda. Y en decoración es lo mismo, ¿vale? Entonces, lo has dicho muy bien, son elecciones que forman patrones que son reconocibles y le da una identidad, sea un autor, sea un modelo, lo que sea, de ropa o de texto, lo que sea. Entonces, la estilística se centra en el estilo, en el lenguaje. Son elecciones que hace el autor de manera consistente y que crea patrones. Estos patrones se pueden identificar de manera manual por ti mismo, como analista humano, o de manera computacional con un programa de software, ¿vale? Hoy en día la lingüística de corpus puedes hacer millones de cosas. Entonces, la estilística es el estudio del estilo utilizado en el lenguaje. Podemos centrarnos en el estilo de un autor, como J.K. Rowling, de una época, por ejemplo, los poetas románticos británicos, de un género, cómo funciona la publicidad, o de un tipo de discurso, por ejemplo, el discurso médico en una campaña de vacunación, ¿vale? La estilística se centra en muchísimos textos literarios y no literarios. Entonces, es una subdisciplina de la lingüística y nosotros trabajamos la rama angloamericana. Se centra en el análisis lingüístico de textos literarios y no literarios, lo que yo trabajo en la literaria. Describimos las elecciones lingüísticas del autor, su función y los efectos, ¿vale? Los efectos son las interpretaciones que hace el lector, los significados y las respuestas. Entonces intentamos entender y explicar cómo los textos literarios consiguen sus efectos. Como decía Pablo, cómo comunican nuevas perspectivas de la realidad, cómo proyectamos mundos textuales o ficcionales, cómo se construyen los personajes, cómo se expresan los diferentes puntos de vista o cómo se generan las emociones en el lector. Es muy, muy amplio, ¿vale? Y como dije, tenemos la estilística literaria, que se puede centrar en los 3 grandes géneros, narrativa, poesía y teatro, y la estilística no literaria, que la trabaja mucha gente también. Se pueden centrar en los medios de comunicación, en la prensa, textos legales, textos audiovisuales, discurso político, ¿vale? Hay un montón de cualquier texto, realmente se puede analizar. Vale, entonces nos centramos en los efectos del estilo y con mucho cuidado siempre hay que trabajar con efectos potenciales hasta que tengas evidencia de lo que han dicho los lectores, ¿vale? Entonces la estilística examina la forma y la función de los recursos literarios, lingüísticos del texto o los elementos textuales. Entonces nos preguntamos, ¿qué mecanismos tiene este texto para generar una influencia en los lectores? ¿Vale? El paso 1 suele ser la actividad descriptiva, te pones a analizar el texto y tú presupones ciertos efectos o interpretaciones de esas formas lingüísticas. Y el paso 2 conlleva conectar esa propuesta que tú te has hecho, esa hipótesis, con cómo funciona realmente en personas de carne y hueso, ¿vale? O también se puede hacer de la otra forma. Primero recoges las respuestas de las personas reales y luego intentas conectar de dónde viene esta respuesta, qué hay en el texto que motivó esta respuesta. Entonces es un proceso iterativo y repetitivo en el que estás todo el rato yendo del texto a la respuesta, buscando a ver qué conexión puede haber, vas a la teoría, lees un poquito más, vuelves a los datos y así. Es siempre de arriba para abajo, volviendo de un lado a otro. Vale, entonces una rama de la estilística es la cognitiva, que es la que yo trabajo,
y se encuentra en la intersección entre la lingüística, los estudios literarios y las ciencias cognitivas. Surge en el año 2000, ¿vale? Y nace en el año 2000 y conlleva un cambio de énfasis o de perspectiva, porque se pregunta cómo funciona la mente humana a la hora de procesar los textos, ¿vale? Entonces, sí, partimos de la estilística literaria tradicional, esa es la base. La tradicional priorizaba el componente textual, ¿vale? La relación entre la forma y la función, los efectos y las interpretaciones, pero no se preguntaba tanto por la mente del lector. En cambio, la estilística cognitiva sí pone el énfasis en el componente mental del lector, qué procesos mentales tenemos, cuáles son las funciones cognitivas que nos hacen entender las cosas de una manera o de otra y crear ese significado en la lectura. Entonces hay ese cambio de énfasis hacia la dimensión mental en la lectura y lo importante es que aplicamos conocimientos de la lingüística cognitiva o de la psicología cognitiva al estudio de la literatura, ¿vale? Entonces intentamos aplicar los últimos conocimientos, lo más reciente, lo más novedoso, lo más útil que venga de la ciencia cognitiva para estudiar el proceso de la lectura. Y por último, la estilística empírica intenta descubrir de qué manera esos recursos del texto influyen en la respuesta de los lectores. ¿Cómo trabajamos? Recogemos datos extratextuales, es decir, de fuera del texto, en el lector, sobre la lectura literaria para informar y desarrollar los análisis que hacemos. Entonces, como dicen estos dos autores, hasta que uno investiga cómo los lectores reales responden a los textos concretos, uno no sabe cómo reaccionan los lectores. Puedes estar toda la vida haciendo tus hipótesis, pero hasta que le preguntas a uno no te vas a enterar de qué efecto realmente tiene. Entonces, este empirismo nos ayuda a confirmar hipótesis y teorías y así podemos desarrollar nuevos marcos teóricos o refinar los marcos que ya tenemos. ¿Vale? ¿Era eso todo nuevo? ¿Alguien conocía un poquito de estilística? ¿No? Vale. O sea, ha sido un poquito de explicación larga, pero os ha servido, ¿no? Vale, muy bien. Si os aburrís o dormís, me avisáis. Vale, entonces, ¿cómo estudiamos la recepción literaria? ¿Vale? ¿Cómo estudiamos la respuesta de los lectores? Solemos tener las aproximaciones teóricas y las empíricas. Las teóricas suelen considerarse proyecciones o especulaciones porque hasta que no investigamos al lector de carne y hueso no sabemos cómo responden, ¿vale? Entonces las aproximaciones teóricas tienen sus méritos y se necesitan marcos teóricos para poder usarlos como base a la hora de realizar un estudio empírico, ¿vale? O sea que no hay que rechazarlos, no tienen menos valor ni de lejos, ¿vale? No podemos decir que una sea mejor que otra porque necesitamos las dos. Ambas ofrecen fortalezas que juntas enriquecen la investigación. Las aproximaciones empíricas, etimológicamente, viene de empireia, del griego, significa experimentado, basado en la observación, entonces significa llegar a una conclusión en base a unos datos o a una experiencia. Estas afirmaciones que hacemos en la investigación empírica pueden ser controladas de manera independiente a través de pruebas experienciales o de la experiencia. Hay cosas que si veis que está un poquito raro es porque las traduzco del inglés y hay veces que está un poquillo forzado, entonces intento dar dos palabras, ¿vale? Entonces, en la estilística empírica intentamos hacer conexiones entre el funcionamiento de los textos y las interpretaciones de los lectores. Recogemos y analizamos esos datos que capturan comportamientos, interpretaciones y evaluaciones de los lectores hacia la obra literaria. Vale, esto lo mencionamos ayer en clase un poquito, así que hoy os quiero dar un poquito más de detalle. Tenemos dos paradigmas de estudio a la hora de hacer estilística empírica. Uno es el paradigma naturalista y el otro es el experimental. La estilística empírica, más o menos, la puedes asociar con la asociación PALA, Poetics and Linguistics Association. Intenta capturar experiencias de lectura naturales y ordinarias, ¿vale? Como parte de las actividades en las que participaría un lector de manera normal.
son textos sin modificar que leerías tú o tu amiga o tu compañera de piso, ¿vale? De manera natural. Entonces, en este paradigma, los lectores interactúan libremente entre ellos, está menos controlado, ¿vale? O sea, sí, va a haber un investigador con haciéndole preguntas de manera semiestructurada, es decir, va a haber una guía del investigador, tú vas a guiar la discusión, pero no están solo interactuando contigo, ¿vale? Hay un poquito de charla de grupo, de comunicación entre los propios lectores. En el paradigma experimental, que se suele asociar más al campo del estudio empírico de la literatura o la asociación Eagle, aquí se recogen datos en contextos más artificiales con características como de laboratorio, donde las variables pueden ser controladas, ¿vale? Los lectores leen textos atípicos, por ejemplo, se modifican para crear varias versiones, un texto en narración en primera persona y compararlo con un texto en tercera persona y a ver qué efectos tiene, porque así puedes controlar las variables, ¿vale? O un texto que originalmente tiene muchísima metáfora, lo modificas y el otro texto tiene muy poca metáfora, a ver qué resultados tiene, ¿vale? Entonces ellos intentan siempre modificar y crear varias versiones. Y en este caso, muy a menudo los lectores solo interactúan con el investigador, ¿vale? Entonces por eso se categoriza más como experimental. Vale. Me he pasado. En cuanto a instrumentos de investigación, por una parte tenemos lo cualitativo, podemos usar varios formatos, los clubes de lectura o grupos de lectura que ya existen, ¿vale? Entonces tú ahí estarías modificando su comportamiento un poquito menos, porque ellos ya quedarían todos los viernes para sentarse con un café y leer el texto. Grupos de discusión, donde sí los creas tú como investigador. Seminarios de discusión con estudiantes, que se suelen utilizar mucho, porque como somos profes, los estudiantes están muy a mano, muy al alcance y son más accesibles y es más fácil trabajar, ¿vale? También hay autores que dicen, no trabajemos siempre con estudiantes y lectores semiprofesionales, por favor, tenemos que trabajar también con gente de la calle y un grupo más amplio, ¿vale? Entonces, bueno, según lo que podamos conseguir. También podemos usar entrevistas individuales, protocolos de pensamiento en voz alta. ¿Sabéis lo que son los protocolos de pensamiento en voz alta? Vale. Al participante le das el texto y le vas parando, cada párrafo le vas parando y le dices, aquí qué has sentido, o dime qué has ido pensando, qué te ha sugerido el texto, ¿vale? Pero vas a trocito de la lectura y ellos te lo van verbalizando en voz alta. Es muy interesante. Y luego también puedes ver reseñas de lectura en foros de internet, ¿vale? Goodreads o Wattpad, ¿vale? Entonces hay foros donde la gente deja reseña. Eso es menos complicado porque la gente lo va a hacer de manera natural, ellos ya tienen la reseña, entonces tú ya solo accedes a esos textos y es bastante facilito hacerlo así. Vale. Y en cuanto a lo cuantitativo, no lo manejo mucho, pero voy a dar los ejemplos que conozco. Se pueden usar instrumentos como cuestionarios con preguntas cerradas, ¿vale? Sí o no, o este personaje o el otro. Cuestionarios con escalas Likert. Del 1 al 7, dime cómo has sentido, por ejemplo, qué intensidad de emoción has sentido en esta parte del texto, ¿vale? Y tú dices un 2 o un 4. Mediciones del tiempo de lectura y luego otras mediciones fisiológicas como el eye tracking, el seguimiento ocular, latido del corazón, sudor en las palmas de las manos, reacciones faciales, para eso se usa la electromiografía, que mide la actividad eléctrica en los músculos, o la propia actividad cerebral usando resonancia magnética. Obviamente, para poder acceder a todas estas máquinas necesitas estar en una universidad muy bien dotada o tener una financiación muy buena, ¿vale? Bueno, pero que sepáis que eso está ahí también. Vale, y ahora voy a beber agua y hablamos de la empatía. Vale.
Orígenes de la empatía. El significado etimológico más básico es y pathos, ¿vale? Entonces es conocer, sentir y entrar en los sentimientos del otro, ¿vale? El origen del propio concepto se originó en la filosofía estética y después se adoptó en la psicología, ¿vale? La estética, filosofía estética es la rama de la filosofía que estudia la belleza y cómo los humanos percibimos y valoramos la belleza, ¿vale? Y las obras de arte, de manera muy simplificada. ¿No? ¿Sí? Vale. Espero que nadie se ofenda si es de filosofía. Vale. Entonces, primero el concepto se usó para explicar cómo las personas nos relacionamos con un objeto de arte y después se usó para explicar y describir cómo las personas nos relacionamos con otras personas, ¿vale? Entonces viene de la filosofía estética y pasa a la psicología. Entonces, usamos un término alemán, Einfühlung, que luego se convierte en empathy, ¿vale? A finales del siglo XIX, principios del XX, el término Einfühlung, que significa feeling into, se originó en los círculos filosóficos alemanes a manos de dos filósofos de la estética, Robert Vischer y Theodor Lipps. Lipps usó el término para referirse al proceso de proyectarse imaginariamente dentro de la situación de otro, para explicar cómo experimentamos objetos estéticos y cómo entendemos los estados mentales de otra persona. Esta concepción de Lipps fue la que tomó como base para el concepto de empatía el psicólogo británico Edward Titchener, ¿vale? Y ahí es como entró en el inglés. Titchener acuñó el término inglés empathy y así adaptó el término alemán Einfühlung y pasó al idioma inglés. Vale, entonces tenemos dos modalidades de empatía, como dijimos ayer, la empatía interpersonal con personas de carne y hueso en el mundo real y esta ocurre sin mediación, ¿vale? Ocurre cara a cara en interacción con otras personas en el mundo real. Y este es el proceso psicológico por el cual entendemos y experimentamos vicariamente o de manera indirecta lo que percibimos que son los estados mentales de otras personas a nuestro alrededor. Y por otra parte tenemos la empatía narrativa con personajes de textos narrativos, es decir, ellos están en el universo ficcional, y aquí tenemos la mediación de algún artefacto o producto artístico o cultural, un texto narrativo de cualquier tipo. Y esto es básicamente lo mismo, simplemente que aplicado a la narrativa, proceso psicológico por el cual los lectores de textos narrativos comparten lo que perciben que son los estados mentales de los personajes, ¿vale? Entonces, simulamos o recreamos los estados de los personajes. Según los estudiosos de la empatía, no hay ninguna diferencia funcional entre ambas, ¿vale? Simplemente hay que diferenciar por el terreno en el que nos estamos moviendo. Vale. ¿Quién la estudia? Pues tradicionalmente ha habido una división entre los campos que estudian una modalidad y otra. La interpersonal la suele estudiar las ciencias cognitivas, la psicología social, la psicología del desarrollo y la filosofía de la mente. Y la empatía narrativa la estudia la filosofía de la estética, la psicología cognitiva, estudios cinemáticos, crítica literaria, también filosofía de la mente, ¿vale? Y una actualización, también la estilística, la narratología y los estudios literarios, y ahí pongo vosotros muy pronto, ¿vale? Vuestras disciplinas también, espero que sí. Entonces, vamos a hablar de desafíos, lo iba a dejar para el final, pero este es uno muy importante. Desafío número 1, ¿cómo definimos el concepto de empatía? Las muchas definiciones que pueblan la literatura científica suponen un reto a la hora de revisar la literatura, ¿vale? Hay veces que estás leyendo los artículos y dicen, ¿pero qué quiere decir? Si no lo ha definido, ¿qué quiere decir esta persona con empatía? ¿Vale? Entonces es difícil saber con certeza a qué procesos y mecanismos se refieren los estudiosos cuando mencionan la empatía. Cuando te pase eso, tienes el artículo delante de ti. Lo que puedes hacer es, 1, buscar una definición explícita, normalmente la hay, pero hay veces que no la hay. Si no la hay, intentamos reconstruir qué entiende el investigador por empatía, ¿vale? De alguna manera. Y cuando ya
te toque a ti escribir tu propio artículo o la tesina, la tesis, lo que sea, tenemos que exponer de manera clara, explícita y transparente la definición que usamos en nuestro estudio y utilizarla de manera consistente. Porque es muy complejo y si no, nos liamos mucho y no vamos a ninguna parte. Vale. Tenemos varios usos del término de empatía, por eso es tan importante definirla. No hay una definición estándar ni que sea universalmente válida y esto ha sido y sigue siendo un problema en los estudios de la empatía, ¿vale? Dos neurocientíficos, Tania Singer y Klaus Lamm, dicen que hay casi tantas definiciones de empatía como investigadores en el campo, ¿vale? Así que da vértigo a veces. Entonces, como es un fenómeno muy complejo, el término se usa a veces para diferentes procesos y mecanismos psicológicos. Ahora vamos a ver esos procesos y mecanismos. Si queréis lecturas sobre las definiciones, estas tres son buenísimas, Cuff y sus compañeros, Batson, que lo vamos a ver ahora, y Amy Copland también, ¿vale? Entonces, la filósofa Amy Copland dice que todos estos mecanismos se describen con el término empatía, ¿vale? Entonces vamos a leerlo todo y luego vamos a levantar las manos y me vais a decir cuáles creéis que sí, cuáles creéis que no, ¿vale? Sentir lo que siente el otro, preocuparse por el otro, sentirse afectado emocionalmente por las emociones y experiencias del otro, aunque no sintamos necesariamente las mismas emociones. Imaginarse a uno mismo en la situación del otro. Imaginar ser el otro en la situación de ese otro. Hacer deducciones sobre los estados mentales del otro. O alguna combinación de las anteriores. Venga, la A. ¿Alguien estaría de acuerdo con la A? Vale, 3 o 4 personas. La B, preocuparse por el otro. ¿Se puede votar? Sí, son varias, se me ha olvidado decirlo. Vale, 3 o 4 manos, vale. La C, sentirnos afectados pero no sentir lo mismo. Vale, esa es un poquito más popular, vale. D, imaginarse a uno mismo en la situación del otro. Vale, esa también es popular. La E, imaginar ser el otro en su situación. Muy bien, esta es fuerte, esa es importante. Y la F, hacer deducciones sobre cómo se siente el otro. Muy bien, perfecto. Entonces, en mi definición, que es una sola posible definición, ¿vale? Yo sí incluyo la A, la E y la F, ¿vale? Sentir lo que siente el otro, imaginar ser el otro en su contexto, en su situación, y hacer deducciones sobre los estados mentales del otro. Porque mañana lo vamos a ver con mucho más detalle, en mi definición, pero porque yo cojo una definición muy estrecha y ahora os voy a enseñar que las hay más amplias y más estrechitas. Preocuparse por el otro puede considerarse simpatía, lo vamos a ver mañana. La C, sentirse afectado por el otro pero no sentir lo mismo, puede ser simpatía o incluso angustia personal, personal distress. Y la de Amy Copland lo llamaría self-oriented empathy, ¿vale? Empatía que está orientada hacia uno mismo en lugar de estar orientado hacia el otro, ¿vale? Pero todo es debatible, lo mío no es más correcto que lo de nadie, ¿vale? Simplemente que mis lecturas me han llevado a posicionarme de esa manera. Vale, ¿qué nos dice Daniel Batson? Me gusta poner las fotos cuando hablo de las personas porque sabemos que son personas reales, ¿verdad? Es que cuando hay veces que estás leyendo literatura y dices, bueno, esto es un autor que no le pongo cara, no sé, pues es un señor que tendrá a sus hijos, que se levanta por la mañana, va a trabajar, no sé, me gusta ponerles cara. Entonces, Batson dice, este psicólogo, ¿vale? La otra era filósofa. También dice que hay muchísima diversidad conceptual en torno al término de empatía y dice que hoy en día, o bueno, en 2009 cuando se publicó esto, se usaban la empatía para referirse a 8 fenómenos distintos, ¿vale? Entonces otra vez vamos a votar, ¿vale? Pero después, vamos a leerlo todo.
Primero, conocer el estado interno del otro, incluidos sus pensamientos y sentimientos. ¿No? Vale. 2. Adoptar la postura o ajustarse a las respuestas neuronales del otro. Vale, un par de personas. 3. Llegar a sentir cómo se siente el otro. Bien, fantástico, es así. 4. Proyectarse uno mismo hacia la situación del otro. Esto es muy de la estética filosófica o la filosofía estética. Genial. Imaginar cómo piensa y siente el otro. Muy bien, está fuerte. 6. Imaginar cómo uno mismo pensaría y sentiría en la situación del otro. Muy bien, hay parte de eso. 7. Sentir angustia al presenciar el sufrimiento del otro. Vale, 3 manitas. Y 8. Sentir lástima por otra persona que está sufriendo. Vale, 4 manos. Muy bien. Sí, es muy complejo, la lástima. Vale, entonces, según mi definición, que digo que no es la única que hay, yo incluiría solo el 1, el 3 y el 5, ¿vale? La 2 sería imitación motora, ¿vale? Adoptar la postura o ajustarse a las respuestas neuronales del otro. Si queréis hacer una prueba, cuando os estéis tomando un café con alguien, cruzad la pierna y seguro que la otra persona se cruza de pierna. O empezáis a hacer así, ¿vale? Somos las neuronas espejos, sin querer nos adaptamos a la postura que tiene el otro. 4, proyectarse hacia uno mismo, hacia la situación del otro. Según Amy Copland sería self-oriented empathy. La 6 también. La 7 sería más personal distress, o angustia personal. Y la 8 sería más simpatía. Pero lo que digo, vosotros leéis la literatura y ya tomáis vuestras propias decisiones. Esto. Entonces, tenemos definiciones más amplias. Hay investigadores que prefieren tomar el término de empatía como un término paraguas, que incluye varias cosas. Por tanto, es debatible si todos estos procesos son distintos componentes de la empatía o si son procesos diferentes. Algunos estudiosos, como Zaki y Osner, dicen que la empatía son 3 facetas interrelacionadas. La empatía afectiva o emocional, que es cuando resuenas con o compartes las emociones del otro. Y aquí tenemos la metáfora musical, no sé si está aquí nuestro compañero de música, muy bien. Resonar con el otro, con sus emociones. 2, empatía cognitiva, inferir o deducir y comprender los estados mentales del otro, sería más mental. Y 3, preocupación empática o prosocial, que aquí tenemos la motivación de querer ayudar al otro, como resultado de las otras 2 cosas. Esa es una forma de trabajarlo. Otra forma es tomar una definición más estrecha, que es lo que hago yo. Aunque todos estos procesos estén relacionados, hay estudiosos que dicen que cada fenómeno es un proceso psicológico conceptualmente distinto, con diferentes funciones, mecanismos y efectos. Entonces, Copland, y yo sigo su línea, rechaza usar el término empatía como un término paraguas o multifunción y propone una definición más estrecha que excluye el contagio emocional, la imitación motora, la simpatía, tomar la perspectiva del otro con una orientación hacia uno mismo y la angustia personal. Mañana lo vamos a trabajar en clase, ¿vale? Cada una de estas cosas. Entonces, esta es la definición a la que yo llegué en 2018, cuando terminé la tesis doctoral. Ahora estoy intentando trabajar sobre ella y mejorarla un poquito. La empatía es un proceso afectivo y cognitivo a través del cual entendemos y experimentamos de manera vicaria o indirecta los estados mentales de la otra persona. Ahora vamos a ver los estados mentales. Durante la empatía, que es un proceso, adoptamos la perspectiva de otra persona. También conlleva una respuesta emocional orientada hacia el otro y, resumiendo, es una forma de simulación mental por la cual el empatizador crea una representación mental o imaginaria de los estados mentales del otro, adopta el punto de vista o la perspectiva del otro y recrea o experimenta los estados del otro. ¿Vale? Estados mentales. Me gustó mucho encontrar este
este concepto de estados mentales porque las definiciones normalmente hablan de sentimientos, pero los estados mentales lo hace un poquito más amplio y a mí me valía y me venía muy bien para los datos que tenía de los lectores. Entonces, para mí esta definición me funciona mejor. Entonces, aunque el componente emocional es central en la empatía, algunos estudiosos consideran que la empatía puede incluir cualquier estado mental, por lo que no tiene que estar limitado a las experiencias emocionales. Esto incluye los estados mentales, las emociones, pensamientos, creencias, intenciones y deseos, ¿vale? Y estos son todos psicólogos. Por tanto, los estados mentales incluyen tanto procesos cognitivos como emocionales. Vale. Y ahora ya hablamos de la empatía narrativa. Es un fenómeno que está experimentando un enorme interés por parte de muchos investigadores que quieren entender cómo es que nos ponemos en el lugar de los personajes cuando vemos una película, cuando leemos un texto, por qué lo hacemos, cómo sucede, ¿vale? ¿Qué pasa en nuestra cabeza? Entonces, una posible definición, tomando la definición de empatía, lo hice de manera análoga al mundo de la narrativa. Una respuesta emocional orientada hacia el personaje, adoptamos su punto de vista, el lector forma la representación mental de la situación y los estados mentales del personaje y de esta manera recreamos, simulamos o experimentamos en primera persona lo que percibimos que son los estados mentales del personaje, ¿vale? Como dije, mi aproximación es lingüística estilística, ¿vale? y narratológica también. Y también hay otras aproximaciones a la empatía narrativa y, por ejemplo, tenemos la principal teórica de la narrativa, Susan Cain, persona maravillosa, he tenido el placer de conocerla y es preciosa, muy amable, muy bonita. Entonces, desarrolló la teoría en el año 2006-2007, la teoría de la empatía narrativa, y ella trabaja desde la narratología retórica, ¿vale? Que estudia los efectos persuasivos de la narrativa. Entonces, su teoría tiene 3 elementos principales: las estrategias del autor, la hipótesis empatía-altruismo y las técnicas narrativas empáticas. Lo primero, las estrategias del autor, ella habla de Bounded, no me he atrevido a traducirlas para no meter la pata ni confundirme. Bounded se refiere a, las estrategias son las estrategias que usan los autores para evocar la empatía en grupos de lectores con identidades distintas y pertenencias a grupos sociales distintos, ¿vale? Entonces ella se centra en ese aspecto del lector, en la identidad. Bounded se dirige a miembros del propio grupo, ¿vale? Lo que se llama in-group. Ambassadorial se dirige a miembros de grupos que están más alejados en lo temporal, en lo cultural o en lo espacial. Y broadcast se dirige a cada lector del mundo, ¿vale? Para empatizar con experiencias humanas universales, ¿vale? Entonces, in-group, out-group y lo universal, ¿vale? Luego también habla mucho de la hipótesis empatía-altruismo, ¿vale? Aquí tenemos teóricos como la filósofa Martha Nussbaum, que argumenta que la empatía que resulta de la lectura nos convierte en mejores ciudadanos del mundo porque contribuye a nuestro desarrollo moral, ¿vale? Nos ponemos la capa de Superman, porque cuando somos lectores estamos desarrollándonos moralmente y somos mejores. Cain es muy crítica, ¿vale? Susan Cain es muy crítica con esta teoría, con esta hipótesis. Hay gente que es muy crítica, entonces hay que leer y ver qué postura tomáis vosotros, ¿vale? Y luego el tercer aspecto es las técnicas narrativas empáticas, es decir, qué elementos del lenguaje, qué características del estilo del autor o qué técnicas narrativas influyen las respuestas empáticas del lector. Y este es el aspecto en el que yo me centré durante la tesis doctoral y ahora sigo trabajando en ello. Leí la teoría de Susan Cain y dije, pues la estilística me da buenas herramientas para poder ver esto, para poder ver el funcionamiento del texto y luego ver los efectos en el lector. Y
iba a decir una cosa, pero digo, no sé si va a sonar muy mal. Que hay veces que hay algunos teóricos que dicen, sí, siempre que haya primera persona, narración en primera persona, la empatía es automática. ¿Vale? Hay que hablar con matices y sabiendo cuál es el contexto, ¿vale? O si tienes una perspectiva interna y sabes lo que le está pasando al personaje, va a empatizar el lector de manera automática. No tiene por qué ser así, ¿vale? Que hay que hablar con matices, ¿vale? Entonces, ¿cómo vais? ¿Estáis cansados, aburridos? ¿Vale? Venga. Ya queda la última parte de la charla. El primer proyecto del que os voy a hablar es el de mi tesis doctoral, que son los factores que modulan la experiencia de la empatía, ¿vale? Entonces me centré en literatura social de Eduardo Galeano y elegí textos del libro de los abrazos. Hice 2 grupos de discusión con hablantes de español porque no quería entrar en la traducción de los textos, porque eso ya añade otro factor, otra variable, y lo complica mucho, y dije, yo me quedo con el mismo idioma para el texto y para los participantes, ¿vale? Y así me ahorro problemas. Usé 3 historias sin modificar, ¿vale? Entonces, por eso el paradigma es más naturalista. La temática de las historias, persecución política durante la dictadura en Argentina y tortura durante el colonialismo en Argelia. Y me centré en los factores textuales y no textuales, es decir, los relacionados con el lector, que pueden influir las respuestas empáticas. Y también me centré en el papel de cada factor y la interacción entre los diferentes factores. Voy a beber agüita. Vale. Entonces, yo partía desde la estilística, qué partes del texto pueden influir la respuesta empática del lector. Resulta que hay un mundo de cosas en nuestra cabeza que pueden influir la empatía. O sea, el texto sí puede tener mucho que ver, pero puede ser que no tenga nada que ver, porque la que manda muchas veces es la mente del lector. Entonces, la empatía puede ser automática o controlada, ¿vale? Y ahí en el título pongo que es un fenómeno que depende muchísimo del contexto. Si tuviera triple rayita para subrayarlo, lo haría porque depende un montón del contexto, ¿vale? Entonces hay ciertos mecanismos cognitivos que pueden regular o modificar la empatía. 1, la perspectiva que adoptamos, desde qué punto de vista ves la situación. La atención, pensar o decidir no pensar sobre la situación. Y eso lo hemos hecho todos, ¿no? Cuando algo te está suponiendo muchísima angustia y muchísimo sufrimiento, te pones a ver la tele o a entretenerte en otra cosa y ya parece que se pasa un poco. Evitar la situación, la evaluación del contexto y también la relación entre empatizador y objeto de empatía, ¿vale? Si es alguien miles away, que está súper lejano a ti en todos los aspectos de identidad o no, o si es miembro de tu in-group, o si, ¿vale? Ahí también hay muchas características de la identidad. Vale. Entonces, en lo que yo me centré durante el doctorado fue factores relacionados con el lector, la evaluación del contexto, la evaluación moral y la relación entre el lector y el personaje. La empatía, los estudiosos dicen que es un proceso muy moral, es decir, está teñido y coloreado por nuestra evaluación moral, entonces hay que tenerlo muy presente. Y luego, en cuanto a factores textuales, me centré en la narración y el punto de vista, presentación del discurso de los personajes, cómo hablan y cómo piensan, es decir, cuando los narradores, cómo presentan el habla y el pensamiento de los personajes. La presentación de la emoción de los personajes y las técnicas de caracterización, ¿vale? Y todo esto lo analicé con marcos de análisis lingüísticos, estilísticos y narratológicos. Resultados, de manera muy resumida, pero podéis leerlo más en el artículo que os he pasado de 2020. La empatía suele ocurrir cuando hay información disponible en el texto sobre la situación y los estados mentales de los personajes, ¿vale? Entonces, con las víctimas, como era de esperar, empatizaron todos los participantes,
Pero en una de las historias había un torturador, ¿vale? Que moralmente dices, no puedo con esta persona, no puedo empatizar con él. Muy sorprendentemente, 7 de 9 personas dijeron que sí, que podían empatizar con él. Y eso tiene que ver con la forma en la que está escrita el texto, ¿vale? Su punto de vista predomina y es privilegiado, ¿vale? En la historia. Se presenta muchísimo su habla y su pensamiento y se conoce su contexto familiar. Acaba de tener un bebé, le fuerzan a trabajar en ese trabajo de torturador porque está esperando un ascenso y lo tiene que hacer de manera momentánea, odia su trabajo y odia al coronel que le obliga a hacer las cosas, ¿vale? Entonces es como que te está poniendo realmente en la posición del torturador. Vale, entonces la empatía suele ocurrir cuando esta información está disponible, pero hay una excepción muy grande. Cuando la evaluación moral es negativa, eso contrarresta el potencial empático del texto. Y en el caso de 2 lectores, se opusieron totalmente, dijeron no, esto es imposible, yo no puedo empatizar con esta persona, no puedo tragar con esto, ¿vale? Entonces ahí hay una interacción muy importante con la moralidad. Conclusiones del primer estudio: los factores textuales no tienen efectos tan directos ni todopoderosos como algunos teóricos creen, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esas simplificaciones excesivas de la primera persona siempre va a crear empatía. Cuidado, no lo sabemos. Los factores textuales no funcionan de manera aislada. Hay veces que hay estudiosos que se centran solo en mirar un factor, pero un texto está hecho de 1000 cosas y nosotros procesamos las cosas leyéndolo todo en conjunto, ¿vale? Entonces yo propongo que son efectos acumulativos y que funcionan de una manera más orgánica en vez de manera aislada. Y por último, debemos prestar más atención a la interacción entre los factores del texto y del lector y la complejidad del contexto de la lectura, ¿vale? Hay que ser sensibles al contexto. Vale, me quedan 5 o 10 diapositivas. ¿Hasta ahí 10 que empezamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Vale. Segundo proyecto es sobre literatura de demencia, cómo la literatura sobre demencia puede facilitar la comprensión y la empatía. Este es mi grupo de trabajo. Gemma Carney, la primera a la izquierda, Jane Lugea, que es la principal investigadora, Paula Devine, yo misma y Jan Carson, que es una escritora irlandesa. Os recomiendo su literatura. Es realismo mágico irlandés, muy bonita. Si queréis lectura para el verano o para cuando queráis. Entonces, fue financiado por el Arts and Humanities de Reino Unido, Research Council. Investigamos cómo la demencia se representa en la literatura ficcional sobre demencia y cómo responden los personajes. Y se financió hasta octubre de 2021, pero seguimos ahogadas en datos, hay muchos datos que analizar, así que seguimos analizando y seguimos publicando, ¿vale? Entonces, la literatura sobre demencia, todos los textos que usamos, el personaje principal tiene algún tipo de demencia, sea Alzheimer o demencia vascular, Lewy body dementia, hay muchos tipos de demencia. Estudiamos cómo se representa la demencia en la literatura contemporánea, es decir, los últimos 35 años, en la lengua inglesa y cómo los lectores responden a ella. Como instrumento o formato usamos grupos de lectura durante 6 semanas, ¿vale? Y era 1 hora para los participantes con demencia, porque obviamente se cansan, cognitivamente se cansan más, y era 1 hora y media, 2 horas para los demás. Y decidimos usar 4 grupos homogéneos, personas con demencia por una parte, cuidadores informales, es decir, familiares que cuidan de ellos, que son no pagados, ¿vale? Los cuidadores de la propia familia, miembros del público en general y estudiantes de trabajo social. Y el lunes, cuando veamos lo de cómo llevar a cabo un estudio, hablaremos de las ventajas y los inconvenientes de usar grupos homogéneos o grupos heterogéneos, ¿vale? Que eso hay que tomarlo, hay que tenerlo en cuenta. Motivación, ¿por qué hicimos el proyecto? Hoy en día 55 millones de personas en todo el mundo tienen demencia. Por ahora no tenemos cura,
¿vale? Así que necesitamos entender este síndrome mucho más culturalmente. A menudo hay una falta de conocimiento y de comprensión sobre la demencia y esto lleva a estigmatización, discriminación, evitación, es decir, no queremos interactuar con esas personas, miedo, maltrato, y todo esto impacta de manera muy negativa sobre el bienestar y la inclusión de las personas con demencia. Entonces nosotros queríamos saber cómo puede ayudar la literatura ficcional sobre demencia para facilitar una mejor comprensión de la propia experiencia de la demencia, cómo lo viven ellos, ¿vale? Resultados, ciertos elementos y efectos textuales como la metáfora, la falta del lenguaje, dificultades pragmáticas en la conversación, descripciones sensoriales y también la ironía narrativa, permiten a los lectores experimentar de manera indirecta los síntomas de la demencia. Esto lo voy a dar mucho más detallado el martes que viene, ¿vale? Que vamos a hablar de eso. Entonces, síntomas de demencia, problemas de memoria, razonamiento, percepción, desorientación temporal y espacial, dificultad para encontrar las palabras, dificultad para mantener conversaciones, cambios de humor y de comportamiento. Vale, entonces nosotros estamos argumentando, tenemos un artículo en revisión ahora, estamos argumentando que la iconicidad de la literatura sobre demencia facilita la comprensión y la empatía porque nos hace experimentar, recrear o simular en primera persona cómo funciona la mente de una persona con demencia, ¿vale? Y por qué se comportan de esa manera, como se comportan. Y os daré ejemplos, está muy chulo, pero no podía hacer la clase más larga. Vale, entonces, bondades de estudiar a los lectores de carne y hueso. En cuanto al estudio empírico de la recepción, nos permite avanzar en el conocimiento académico y creo que lo más importante es poder aplicarlo a problemas del mundo real, ¿vale? Servir a las comunidades que puedan beneficiarse de nuestro trabajo. Como se dice la metáfora, salir de la Torre de Marfil, salir de la universidad y tener un impacto en el mundo. Y en cuanto al estudio de la empatía, ¿qué bondades tiene? Como capacidad humana, nos permite comprender y conectar con la experiencia de otras personas o personajes literarios y esto nos lleva a comprender mejor y de manera más matizada la complejidad de su experiencia, su contexto, su comprensión del mundo y las causas de su comportamiento. Y aquí os digo, recuerdo que tenemos la charla coloquio el jueves que viene sobre literatura aplicada, ¿vale? ¿Abierta al público? Abierta. Y va a haber publicidad. Perfecto. ¿Algo más? No. Vale. Y por último ya los desafíos de estudiar estas cosas. Primero, definir los conceptos con rigor y de manera informada, aplicar los términos de manera consistente, tener mucho cuidado con las suposiciones y generalizaciones sobre potenciales efectos, ¿vale? Tener en cuenta que la experiencia del lector es solo parcialmente observable y accesible, es decir, que accedemos a ella de manera indirecta, no podemos hacer una fotografía ni un escáner de la mente del lector. También hay que tener mucho cuidado con las dinámicas de grupo, tener en cuenta que son sujetos a negociaciones sociales. Es decir, hay gente que se va a callar porque algo es políticamente incorrecto, hay autocensura o no quiero parecer esto o lo otro, me callo mi opinión, normas de cortesía, es decir, hay dinámicas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en grupo. La investigación cualitativa es compleja y demanda muchos recursos, de tiempo y de tiempo sobre todo y mucho trabajo. Si no tienes dinero, como yo cuando estaba haciendo el doctorado, no tienes dinero para pagar a alguien que transcriba las conversaciones, pues tuve que pedir prestado del departamento un pedal para ir escuchando. Con el pedal paraba y encendía la grabación y yo iba escribiendo. Entonces, es muy demandante de recursos. Y por último, cada aproximación, sea la que sea, y cada metodología tiene sus ventajas y sus desventajas, su fortaleza y sus debilidades, y es exitosa e incompleta hasta cierto punto.
¿vale? Así que no hay una panacea que solucione todo, simplemente hay que ser consciente de las fuerzas y las debilidades de tu metodología. Así que, conclusiones, la investigación empírica y cualitativa de la lectura es compleja, no tiene todas las respuestas, a pesar de su fortaleza, no puede responderlo todo. Aún queda mucho por saber, muchas cuestiones que resolver, así que os animo a que incluyáis algún aspecto del seminario de estas 2 semanas en vuestro trabajo, y porque son ideas muy fascinantes con muchas posibilidades de investigación. Es un campo bastante nuevo, así que hay mucho que hacer. La bibliografía y yo misma estos días os daremos orientaciones para aplicar estos conceptos y metodologías a vuestro trabajo, y queda mucho por explorar, así que manos a la obra. Espero haberos motivado de alguna manera a pensar las cosas de otra forma o a querer intentar algo. Así que ya vamos a las preguntas, comentarios y reflexiones. Gracias por vuestra paciencia. Y si no os importa, yo voy a ir apuntando lo que me preguntáis, porque la gente es muy inteligente. Tengo una primera pregunta que después me guía una un poquito más, que me da mucho miedo. Y la primera es, me pregunto si con todas estas técnicas de las que hablábamos se puede enseñar a ser empático, y cómo eso podría llegar, que esta es la pregunta miedosa, cultivar la empatía en tecnologías de inteligencia artificial. No sé, lo pensaba como con esas tecnologías tipo Siri, Alexa, que te están escuchando constantemente, que tienen una memoria y se acuerdan de cómo te acercas a ellas, cómo les preguntas, qué tipo de temas son de tu preferencia, y que eso lleva a ellos formar también un algoritmo de cosas, más con todos los datos que tienen de la web espacial, no sé dónde sacan todo. Y eso puede llegar a lograr ellas suponer o hacer hipótesis de quién sos, o sea, quién es esa persona que se acerca, y hasta llegar a repetir también esa forma de lenguaje. Y no sé si ahí se le puede aplicar la palabra de imaginar, o sea, llegar a imaginar qué vas a preguntar, imaginar cómo puedes sentir. O bueno, simularlo. Claro, sí. Simularlo. Entonces, hablábamos mucho de la palabra imaginación, sí, cuando hablábamos de empatía. Esas son mis 2 preguntas. Gracias, son buenísimas. ¿Se puede enseñar la empatía? Sé que sí. No sé cómo se hace en los colegios, pero sé que hay colegios, por ejemplo, en Reino Unido, Dinamarca, hay varios países que sí lo tienen en el aula desde que son pequeñitos. Entonces sé que sí, no sé cómo lo hacen, pero sé que se enseña. Eso en el colegio, en un contexto formal. Y luego ya cada padre y cada madre, yo creo que en la medida de lo que puedan también se puede enseñar. Y luego, en cuanto a la inteligencia artificial, no sé contestar. Si queréis abrimos el debate, porque ese tema me supera por ahora. No lo conozco muy bien. Existen en ese sentido avances bastante claros. Por ejemplo, en este momento, digamos que ya desde hace años, pues obviamente, no sé si ustedes han visto, supongo que sí, series como Black Mirror, en donde eso es un elemento narrativo importante. Pero en este momento existe una aplicación que se llama Réplica, y es una aplicación en la que pues, la gente la utiliza mucho, o fue creada precisamente para tratar de facilitar a las personas que han perdido personas, ¿cierto? Compañeros, esposos, cualquier tipo de familiar o amigo, crean un personaje virtual que empieza a interactuar de una manera que se puede llevar simplemente a plano de amistad o incluso a nivel romántico. Entonces empieza a interactuar de una manera que es un poco tenebrosa, la verdad. O sea, es muy Black Mirror. Es muy, sí, totalmente, existe, es una aplicación que existe, tiene una versión libre, es decir, que actúas hasta a nivel de amistad, pero hay otra versión paga en la que tú puedes empezar a tener una relación ya íntima, por decirlo así. Es muy complejo porque reacciona y responde y se conecta a la red para poder responderte a tus necesidades. Entonces, si tú le dices, por ejemplo, a mí me gusta el rock, entonces al otro día te responde con un mensaje diciendo, pensé ayer en ti,
y te mando estas canciones que me recuerdan a lo que hablamos ayer. O sea, sí existe ya ese tipo de elemento en este momento funcionando. Y luego ya si da miedo o no depende de cómo se use, supongo. Vale, gracias. Bueno, mi pregunta es mucho más, pues no tan filosófica, más metodológica. Primero, de nuevo agradecerte, Carolina. Pues yo sí estoy muy contenta con que estés aquí. Me encantó tu lección. Converso mucho pues por los temas que tú sabes que también estoy investigando muy de la mano de lo que acabas de presentar y ahí en esa vía va mi pregunta. A mí me interesa el fenómeno de la corrección política en la literatura, voy a trabajar con lectores de carne y hueso y no conocía la estilística, pero con lo que contaste hoy pues me interesa muchísimo y quería preguntarte si tú crees que metodológicamente para un trabajo sobre corrección política uno podría utilizar la estilística intentando identificar en un corpus de textos, no sé cuáles, ¿cuáles son esos detonantes de escándalo para el lector de hoy, en términos de personajes, pero también palabras, conjuntos de frases enteras, metáforas, caracterizaciones? O sea, si metodológicamente se podrá utilizar la estilística para investigar la corrección política en la literatura. Sí, 100%. ¿Y cómo? 100%. Ahí tienes que combinar la lingüística de corpus, entonces tendrías que buscar un software más adecuado para que te diga, por ejemplo, hay algoritmos y software que se usa para identificar las fake news y tú entonces el programador le mete las palabras clave que pueden llevar a esa fake news, o incluso la censura que se hace en ciertas partes de internet, ¿no? Que no puedes decir droga o no puedes decir marihuana o cosas así. Entonces, igual que ese programa ha aprendido a identificar eso, yo creo que eso se puede hacer con estilística de corpus, con lingüística de corpus. Y se triangula lo que uno ve como investigador y sí. Y se triangula muy bonito, sería muy, muy bueno. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profesora Carolina. Me acaba de surgir una pregunta que de pronto es un poco como chiflada, pero pues en el campo de la música, por ejemplo, hay música que sí tiene textos. Entonces, por ejemplo, en la ópera, el texto mismo podría lograr una empatía, ¿no? Narrativa. Pero en otras artes no media el lenguaje. Entonces, yo no sé si usted, por ejemplo, conozca sobre temas en donde se logre empatía desde las artes, pero donde no medie el lenguaje, donde medie el color, donde medie el sonido en sí mismo o la figura. Si podría... si los artistas tratan de despertar empatía, si tienen también esa intención, ¿no? Para que su obra tenga reconocimiento. Muchas gracias. Yo supongo que la respuesta es que sí la hay en todas las artes. No conozco cómo se hacen, porque creo que puse ayer en la pantalla de clase. Lo que yo trabajo es verbally mediated empathy, entonces la empatía mediada a través de la palabra. Pero yo creo que tienes la respuesta tú dentro, cuando has hecho la pregunta, ¿no? Hay música que sí puede generarlo, hay otras artes que no usan la palabra que sí la pueden generar. Pero la pregunta también iba como así, si se está trabajando ese tema. ¿Sí? Por ahora no. Por ahora no, pero es muy bonito. Bueno, si mientras alguien más se anima a plantear otra pregunta, así ya te doy la palabra, Cristian. Yo quería plantear una y tiene que ver un poco con lo que ya preguntó allí Isabela, y es lo que tiene que ver con la posibilidad de educar en empatía, ¿cierto?
y entiendo pues tu respuesta muy clara en relación con el hecho de que pues se enseña y hay materia sobre eso en determinados escenarios, pero no sé si has encontrado algo en relación justamente con esa educación a partir de la literatura, ¿sí? Que pues justamente autores que tú has citado ahí o hipótesis que has citado ahí apuntan a defender pues la promoción de la lectura y de la lectura de ficción en ese sentido pues de la consecución de ciertas habilidades empáticas. Entonces no sé si has encontrado algo en tus lecturas, en tus investigaciones que muestren alguna suerte de evidencia al respecto, ¿sí? Por ejemplo, también retomando un concepto que se maneja en los estudios literarios y que tú ayer mencionaste, que es el del lector competente, que es esa persona como que también ha nutrido su universo cultural a partir de otras lecturas. Por ejemplo, hay algo que decir al respecto de ese incremento de habilidades empáticas a partir de un cultivo de la literatura. Es decir, ¿has identificado algo relacionado como con esa evolución de personalidades, de mentalidades a ese pues, en la exposición a las ficciones, ¿no? No, en los datos que yo manejo no, porque para eso quizás sería necesario un estudio longitudinal, es decir, sigues a una persona a lo mejor desde que es niño o adolescente o desde que... Entonces yo ese tipo de datos no lo trabajo y tampoco era el foco de mi atención, entonces no... Sí que hay teorías, por ejemplo, bueno, hay trabajos también empíricos de Kiri Castano, por ejemplo, que lo citan muchísimo, pero en mi trabajo no lo... Es una cosita que no he trabajado, pero es muy interesante. Y yo sí que diría, de manera anecdótica, que la gente que lee es muy empática, pero es de manera anecdótica. Lo que yo observo entre mis amigos, entre mis familiares. Hola, buenas noches. Me estaba preguntando si dentro de estos estudios estilísticos pues, que apuntan al lector, solamente se reducen a este concepto de la empatía, porque si veo extraño, que también cómodo, pues que no haya consenso en la empatía, pero, y a partir de eso sí se hable de otro concepto como el de la empatía narrativa. Entonces me pregunto eso. Y me surge otra pregunta también, y es polémica, tal vez. Como, ¿por qué confiar tanto en el lector? Incluso en el lector, ¿cómo lo dijiste? El lector competente. Sí, incluso se ha demostrado que nosotros somos fácilmente maleables. Sí. Recuerdo dos casos, por ejemplo, Gombrowicz, en una conferencia que dio en Argentina, él mencionaba cómo cuando daba conferencias en Europa sobre poesía con gente experta en poesía, y él les leía poemas de otros autores muy famosos y él intercambiaba versos o le ponía autoría distinta a los poemas y todo el mundo lo felicitaba, supuestamente gente experta en el tema. O profesores que hacen eso en sus salones de clase, como presentar un texto sin la autoría o haciéndolos pasar por la autoría de otro. Incluso en el mercado también ha pasado cuando ciertos autores escriben bajo un seudónimo Sí. y son un total fracaso, pero apenas se descubre quién es, ahí sí es un bestseller. Entonces, no sé si ese tipo de consideraciones las tienen en cuenta desde la estilística. Yo creo que no. A ver, habrá compañeros míos que sí lo tengan en cuenta, pero yo no me lo había planteado así y me parece muy interesante. ¿Por qué confiar en el lector si somos engañables, no somos maleables? Y igual que tenemos el narrador, ¿cómo se llama? Unreliable, un narrador del que no te puedes fiar, desconfiable, pues también tenemos lectores desconfiables. No conozco trabajo de ningún compañero que haya ido por ese camino, pero me parece muy interesante. Y luego has preguntado qué otras cosas se estudia en la estilística. Se estudia de todo. Inmersión, por ejemplo, cuando nos no sé.
sumergimos en los mundos ficcionales y perdemos la noción de estar en el mundo real, cómo funciona el lenguaje figurado. También se estudia, por ejemplo, foregrounding, que es cuando alguna característica del texto sale demasiado, claro, sobresale en la atención y lo hace que sea mucho más memorable, que tengas un tiempo de lectura más lento. Se estudian muchísimas cosas. La empatía narrativa somos 3 personas dentro de todo el campo, así que sí, se hacen muchas más cositas. Una última pregunta quizás aquí de la profesora. Carolina, muchas gracias pues, por tu presentación. La verdad, yo trabajo empatía, pero en humanos. Muy bien. Me dedico a este tema y me llamó mucho la atención algo, y lo nombraste después como una de las consideraciones, y es el hecho de que obviamente en los grupos, pues yo te diría que por sesgos de consenso, por sesgos de conformidad, a veces obviamente las personas no terminan diciendo todo lo que piensan, y me llama la atención porque siempre, a pesar de eso, trabajas con grupos y no de forma individual, como no haciendo simplemente entrevistas a las personas de forma individual, y no sé si hay una razón detrás de eso, hay alguna consideración metodológica ahí. Pues no me lo he planteado, pero simplemente yo creo que me gusta mucho trabajar en grupos porque se crea mucha más riqueza de perspectivas cuando quieres entender cómo responde sobre literatura sobre demencia este grupo en particular. Primero intentamos capturar la experiencia individual de las personas con un cuestionario después de la lectura, que lo completan de manera individual, pero luego se enriquece muchísimo la discusión cuando escuchan el punto de vista de los demás. Entonces creo que por eso he trabajado con grupos. El 1 a 1 todavía no sé si me parece muy desafiante. ¿Sí? ¿Tú has trabajado con entrevistas individuales? Lo que pasa es que, exacto, yo trabajo es como con médicos, especialmente mi trabajo está muy centrado en pues, qué tanto la empatía termina siendo un problema para los médicos que podría llegar a causar, por ejemplo, burnout, y sí la dividimos como tú la dividiste en empatía cognitiva, afectiva, comprensión empática, pero me llamó la atención y además con lo que acabas de explicar me parece muy interesante porque, claro, uno podría ver como cuál es esa postura, además precisamente creo que las dos estamos involucradas en la ciencia cognitiva, entonces me puedo imaginar como cuál es la postura individual, pero cuando empiezas a escuchar al otro, cómo puede haber una modificación de la creencia respecto a aquello que se está afirmando. En este proyecto de la demencia sí que hicimos eso. Leímos el texto juntos, justo después, sin que nadie abriera la boca, rellenaban un cuestionario individual y luego ya se pasaba a la discusión del grupo. Entonces tenemos el pensamiento individual sin manchar de las opiniones de los demás y luego ya el del grupo. Terminas haciendo algo experimental, entonces. Sí. Fantástico. Me muevo en las dos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces podemos cerrar aquí la lección inaugural. Muchas gracias, profesora, muchas gracias a los asistentes. Gracias a vosotros.